Bien, pues hoy nos vamos a acercar al mundo del espiritismo y la mediunidad. Y sabéis, las personas que habéis estado en más encuentros de la SEM, que ya hemos tratado estos temas. De hecho, el mes que viene seguimos con el club de lectura. Algunos de vosotros lo habréis echado de menos. Ya explicaremos qué es el club de lectura. Lo frenamos, pausamos, porque tenía que dar paso a otro tipo de acompañamiento. Pero aquí en el club de lectura también hablamos de lo que es el espiritismo. De hecho, estamos haciendo una lectura de Allan Kardec, no como un dogma, sino como un conocimiento para descifrar, porque es una lectura muy interesante, la que no ha sido adulterada, evidentemente, para descifrar esos mensajes de los medium de la historia, de aquel linaje del que venimos y pertenecemos. Bueno, hay una conexión entre el espiritismo y la mediunidad. De hecho, es la intención del día de hoy explicaros también para qué sirve un método, una percepción mediúnica y para qué sirve una parte del espiritismo. Dos conceptos que, como veis en la pantalla, que se usan como sinónimos, pero que no lo son. Es decir, vamos a conectar con una parte de la mediunidad y otra del espiritismo. Nos vamos a qué es la mediunidad, aunque ya lo sabemos y hay muchas descripciones, y tenemos mediunidad olfativa, una mediunidad también visual, bueno, tenemos diferentes etiquetas, ¿verdad? Para el tema de la mediunidad. Hablamos de mediunidad cuando hablamos de una persona con facultades para interpretar, para percibir o transmitir información de otros planos, ¿no? Otros planos de espíritus. Aquí ya abrimos el melón, por eso me quedo en lo de espíritus y bajo un poco la voz, porque ahora estamos viendo esa posibilidad de a ver quién está fallecido, ¿no? Si ellos o nosotros, porque hay muchas realidades que podríamos investigar, pero también hablamos de personas que están en medio, nunca mejor dicho, con la palabra mediunidad, de dimensiones, energías también sutiles. No obstante, cuando nos vamos a una mediunidad quizás más moderna, pero no la modernidad del espectáculo, sino la modernidad de actualizar investigaciones. ¿Mm? Investigar también sobre esa conexión del ser humano observando su propia mediunidad, vemos que tenemos una mediunidad terapéutica. De hecho, la mediunidad terapéutica está muy ligada, esto es súper interesante, a la lectura psíquica. Personas que tienen grandes facultades para percibir lo que le pasa a una persona encarnada, una persona viva, que la ve y empieza a llegar la información, o que esa persona acude a esa persona para preguntarle sobre algún tema de su vida, pero que puede estar estancando. No hablo de videntes, sino de medium terapéuticos que conectan con esa lectura psíquica e incluso pueden recibir esa parte de golpes en el cuerpo, estímulos para describir lo que está viviendo. Recordemos que esto no es una consulta médica, bien, que no sustituimos a la medicina ortodoxa, sino que estamos hablando desde otra versión. Bueno, ya sabéis que, y digo ya sabéis porque las personas que soléis ver este tipo de vídeo o de información, sois personas que os gusta investigar sobre la mediunidad, en este caso también el espiritismo, que tenéis esas facultades, o bien que os inquieta reconectarlas, porque las tenéis, pero queréis reconectarlas. Bueno, las formas de manifestación en la mediunidad suelen ser, en estadística, ¿no? Por norma general, la psicometría, la percepción energética. Hay personas que eh, perciben mensajes y tienen la capacidad de ir moviendo la mano de manera no voluntaria, o sea, hay una voluntad de apoyar la mano, pero hay una escritura automática, una escritura inducida, tenemos una clarividencia, tenemos percepción intuitiva. El medio no tiene por qué estar conectado a ninguna religión ni doctrina. Ojo, también sí, ¿no? Hay medium que serán religiosos, conectarán con alguna religión y demás, pero es como describir el estado de la persona puro de lo que es la percepción sutil y a veces no tan sutil, dependiendo la intensidad de canalización y de percepción de la persona,
Y además que hablamos de que podríamos unirlo a la parte espiritual. Esto no viene de Allan Kardec. Ahora cuando hablemos del espiritismo, Allan Kardec lo que hizo es fusionar ciertos conceptos del chamanismo, de hecho investiga sobre ello, y hablamos también de factores energéticos y psicoemocionales del ser humano. Bueno, maravilloso. A mí me fascina, el mundo del espiritismo me fascina. Y me fascina porque tiene ese misterio tan bonito de aquellos medium que recibían mensajes sin adulterar la información, sin querer sacar conclusiones, porque es que cuando una persona quiere sacar tantas conclusiones en una sesión de mediunidad, es cuando puede romper ese patrón de información e irse a la imaginación, e irse también a confundir a la persona que está recibiendo el mensaje. Y para mí eso es tan serio, ¿verdad? Que alguien vaya, acuda a un medium o a una sesión de espiritismo y se ponga en manos de personas que luego manejan la información a su libre albedrío o incluso que se trabajan emocionalmente proyectando sus heridas hacia el consultante. Entonces, el espiritismo, cuando yo empecé a investigar sobre ello, que estamos hablando que a mí me empezó a mover el espiritismo a los 14 años, conecta con una doctrina filosófica, ¿estamos de acuerdo? Sobre toda esa parte de un tipo de organización espiritual. Pero yo no me quiero quedar aquí, yo no quiero que lo veáis como una doctrina, porque yo no lo veo así, yo no lo practico así, muchos de nosotros no lo practicamos así. Respetamos que hay grupos que nacen dentro de esa filosofía de Allan Kardec. De hecho, el espiritismo emplea la facultad de la mediunidad, pero el medium puede estar fuera de ese espiritismo. Ojo, estoy hablando como doctrina, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que hablamos de que la mediunidad, lo que veis en el esquema de la pantalla, es igual a una capacidad, ¿de acuerdo? Y espiritismo es el sistema organizado de creencias que utiliza esta capacidad. Si hablamos con personas que están en grupos de espírita o grupos de espiritismo, con filosofías, por ejemplo, de Allan Kardec, vais a ver que tienen un método, encuentros, donde lo hacen de una manera en concreto. A veces parecen muy radicales, esto no es un juzgarlo, pero dentro de cuando hemos podido ver cuál es la filosofía de estos grupos, parece como muy radical, ¿no? En ir a diferentes técnicas, de ahí no te puedes pasar, es decir, el medium se siente a veces como muy dirigido, son dogmas. Entonces, aquí comienza esa parte de el espiritismo tiene una unión solo con la parte de los dogmas, con una filosofía que está conectada a un orden de hacer las cosas, pues no. Bien, el espiritismo fuera de la parte, con todo respeto a Allan Kardec, evidentemente, fuera de la línea de Allan Kardec, una sesión de espiritismo se usa de forma genérica, sobre todo para conectar con la historia de sucesos, conectar con entidades, espíritus, energías, para solventar algo. Bien. El medium recibe información. Tiene diferentes tipos de recepción, que la canalización, la percepción, bien, y alguno más. Pero en la sesión de espiritismo, que hay que hacerla en grupo, se crea un contacto entre esos medium, bien, que no tienen por qué ser todos canalizadores. ¿Damos por hecho que todo medium canaliza? No, no porque no pueda, ojo, sino porque no siente la canalización. La diferencia entre canalización y percepción mediúnica es que el canal te va dando a cuentagotas imágenes, códigos e información, a lo mejor de que ve un color o ve una persona con estas características. La percepción mediúnica va mucho más allá, a través de una lectura psíquica del propio medium, es decir, nos llegan imágenes como si viéramos una película y sin miedo, con honestidad, enviamos esa información a la persona que la está escuchando o a nosotros mismos, porque parece que esto siempre tiene que ser para servir a la humanidad,
Y el medium, la mediunidad y las capacidades psíquicas, que esto lo hemos investigado también, no viene para crear un servicio a los demás, sin antes yo equilibrarme. La mediunidad es el mayor aprendizaje con ciertas habilidades que hablaremos en otros encuentros, habilidades psíquicas, para conocernos. Para conocernos fuera de las máscaras sociales, ¿de acuerdo? Para conocernos sin tener que hablar de acásicos, para conocernos. ¿Qué es conocernos? ¿Qué es lo que realmente quiero en cada etapa de mi vida? Porque las etapas van fluyendo. No siempre estoy en la misma etapa, que si no, no sería evolutivo, lógicamente. No podemos decir que es que yo tengo un destino escrito, ni mucho menos, ni qué he venido a hacer en esta vida. En diferentes estados de mi tiempo y crecimiento estaré haciendo una cosa u otra. Bien, entonces la mediunidad es una gran maestra, maestro, el género que queráis ponerlo. Digo en femenino porque es la mediunidad, para saber quién realmente somos. Si primero no me conozco con mi propia mediunidad, no puedo aportar a los demás. Si hay un entrenamiento para mí es ser constante pues en una investigación, en trabajarme corporalmente, emocionalmente, ¿verdad? Si no hay esa constancia, no voy a conocer mi mediunidad hasta dónde puedo llegar. No es que haya límites, pero cada medium tiene unas facultades que complementan al otro. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? Cuando en una sesión de espiritismo se reúne un grupo de personas, no es para imponer el uno al otro o esperar que uno diga una información y el otro diga otra información que a lo mejor no tiene nada que ver, sino para generar. Me llega ahora mucho Nikola Tesla, lo voy a omitir, no sé por qué me ha llegado, lo omito porque no podría, y más que estoy haciendo una grabación, hablar sobre Nikola Tesla y el tema de la mediunidad, pero me ha venido, ¿no? Esa torre, el conjunto de medium harían esa torre de electricidad. Y sería una gran antena. ¿Qué pasaría con esa gran torre, compañeros? Evidentemente, proyectar una luz muy grande, ¿verdad? Esa luz que se habla tanto en lo místico, lo espiritual, de aportar luz a la humanidad. Pues mirad, en una sesión de espiritismo, cuando se juntan esos medium y se ponen a disposición del campo, porque tenemos que hablarlo desde lo normal, ¿no? Omitir esa palabra, desde lo racional, para no ponerle ese aire místico y confundir a personas que estén viendo este vídeo. En esa sesión de espiritismo se genera esa torre eléctrica donde se da luz a una situación. En una sesión de mediunidad, no. En una sesión de mediunidad, yo puedo hablar con alguien, bien, percibir, canalizar, para que la persona se vaya más tranquila. Lo típico. Suelen venir un perfil de personas a nuestras sesiones de mediunidad para saber qué pasó en el sentido de que cómo se siente, disculpar, la persona que ha trascendido o si le quedó algo pendiente. Nosotros en la SEM siempre decimos el que tiene algo pendiente es el que se queda aquí, no el que trasciende. Hay esa parte psicológica que juega mucho cuando estamos en el proceso del duelo, desgraciadamente, de estos temas que no nos enseñan desde que nacemos, lo de la muerte, entonces claro, luego lo pasamos muy mal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando alguien va a vuestra sesión de mediunidad para una investigación o es que no sé por qué murió esta persona, ha dejado un vacío en la familia, ahí no hablaríamos de sesión de mediunidad, sino de sesión de espiritismo. Porque a través de ese grupo de medium se genera esa luz. Y la luz son mensajes que no tienden a decir qué va a pasar ni lo que debe pasar. Cuidado porque podemos dar falsas expectativas y hay una parte terrenal que no se nos permite interactuar porque es un aprendizaje de cada persona. Bien, entonces, y ahí la diferencia que quiero que entendáis
Porque si conectáis, muchos de vosotros vais a hacer el curso de parapsicología, que en breve tenemos, y vais a ver que la parapsicología entiende de resolver, de alinear, de calmar también campos electromagnéticos que se consiguen a través de un grupo y un orden en la sesión de espiritismo. Aquí en la pantalla vais a ver un esquema. Voy a comprobar una cosita, disculparme. Sí, perfecto. Vale, ¿dónde pone? Sesiones de espiritismo. Vamos a ponerlo en 3 enfoques. Las prácticas populares. La ouija, las mesas parlantes, el trance, las invocaciones, círculos espirituales, rituales esotéricos y sesiones de medium. No significa que en una sesión de espiritismo hagamos todo eso que hay ahí, ni que nos vayamos a algo en concreto, ¿de acuerdo? Para normalizarlo, vuelvo a la palabra normalizar la situación. Comentaros que en la actualidad usamos ouijas, muchos de nosotros, ni estamos entrando en ningún trance. Hay momentos en el que el medium entra en estado elevado de conciencia tan alto o igualmente una mediunidad corporativa, que hablaríamos de otro tema también bastante interesante, pero lo que hacemos es juntarnos en grupo, hacer el protocolo. De hecho, es algo que os he comentado en otras ocasiones, os va a resonar, y lo habréis visto a lo mejor también en películas, un cono en medio de la mesa, un cono muy largo, que cuando, a ver, que tiene una lógica, por la electricidad corporal de las personas, cuando se genera esa conexión entre el grupo, el cono empieza a vibrar, a moverse, y a partir de ahí hay una respuesta también con la electricidad del entorno, espíritus, ¿vale? Para poder obtener como un código Morse. No sé si lo habréis visto o habéis tenido oportunidad de verlo. La gente dice, esto es como la Ouija. Y claro, como la Ouija igualmente se ve como algo oscuro o como en las pelis aparece, y tendríamos mucho que hablar de muchos casos conocidos donde han sido fraude, además. También podríamos hablar de estos temas en alguna reunión. Vemos que la sesión de espiritismo la podemos hacer reuniéndonos un grupo de personas. Sí que tenemos que estar en un espacio circular. Ojo, también lo podemos hacer por pantalla. Y luego tenemos esa parte del espiritismo clásico, que insistimos en el estudio. Una disciplina moral, una evolución espiritual, una prudencia y evitar el sensacionalismo. O invocación por jugar. Ahora vamos a hablar de la palabra invocar, que invocar también da mucho respeto, y en muchas de las culturas religiosas las personas van a invocar a templos, etcétera, porque lo que hacen es una llamada de un sistema de fe enorme. Bien, también vamos a entender que la palabra invocación no es invasión. Cuando decimos los medium no vamos a invocar en esta sesión, significa porque el mensaje es sutil, y cuando se habla de invocación, se habla de que el mensaje sea más claro, incluso que el campo, las memorias externas o internas que haya en ese momento en la sesión de espiritismo, nos dé una información mucho más limpia, que a través de los diferentes medium que hay en el grupo se expone para que un medium principal vaya anotando. También tenemos esa parte del uso moderno, hacer espiritismo, que, claro, bueno, uso moderno, esto también lo habréis escuchado. Venga, pues vamos a quedar para contactar con espíritus, o la parte del ocultismo, hasta sesiones improvisadas o de entretenimiento. Bueno, el ocultismo sería un poquito más serio, ¿no? Bien, historia. Vamos a ver, historia de cuando todo se mezcló. Bueno, pues entramos en la parte de los siglos XIX y XX, con esa etiqueta que se le pone del espiritismo. Se agrupan estos fenómenos. Allan Kardec comprobó que en muchas de las ocasiones esas mesas parlantes eran fraude, ¿no? Se elevaban, que también lo habréis visto en las pelis, es súper divertido. A mí me gustaría experimentarlo alguna vez porque lo veo súper complejo, ¿no? Estar con el pie ahí elevando una mesa y súper incómodo. Pero se juntan ciertas investigaciones donde se ven que ciertos fenómenos paranormales no son tan paranormales. Por favor, esto os lo digo en el curso de parapsicología. Las personas que habéis hecho cursos con parapsicología conmigo, que os digo, no os vayáis siempre a lo paranormal. De hecho, no nos tenemos que creer
todo, por no decir nada, para poder hacer un análisis real. Si yo ya a la primera sé que voy a percibir mensajes o veo una fotografía o hago un encuentro de espiritismo y ya me pongo en plan iluminada de que va a aparecer un fantasma, de que ha sonado una ventana, sin analizar si hay viento, si está el aire acondicionado puesto, pues evidentemente hay un proceso de imaginación bastante alto. Bien, hay una parte que hablamos de que el espiritismo agrupa fenómenos, ¿no? Allan Kardec, lo que os comentaba, empieza a estudiar el fenómeno desde culturas ancestrales, ¿bien? Pero, claro, la gente conoce el espiritismo, volvemos a esa vertiente de los espíritas por Allan Kardec. No, vamos a tirar del hilo, ¿de acuerdo? Chamanismo, tradiciones indígenas, prácticas asiáticas, rituales, rituales antiguos, cultos ancestrales. Tenemos la parte del siglo XIX, donde ya entramos en esos medium en un salón, en sesiones victorianas. Las fotografías espirituales lo daremos en el curso, fotos post-mortem, que es maravilloso. Y tenemos también las mesas giratorias, ¿no? Las que vibran, las que se mueven. También tenemos esas sociedades ocultistas y movimientos, por supuesto, con todo el respeto, teosóficos. Bueno, lo que hace Kardec, para que entendamos también la parte del espiritismo de Kardec, es que coge ciertas teorías, las junta y empieza a investigar los fenómenos ya en la época con el perfil de aquellos mediums que percibían y algunas veces canalizaban. Es decir, percibían sensaciones y recibían información clara de lo que ellos llamaron ángeles, arcángeles y lo que llamaron Dios. Bien, no era veo una moneda, veo un reloj, veo un árbol. Juntaba la percepción, lo otro es canal, también muy necesario, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, estamos aquí para diferenciar. Bueno, tenemos esa parte de que lo que hace es una doctrina concreta, ¿de acuerdo? Si de hecho tenéis la posibilidad de viajar a París, hay una asociación espírita para mí bastante, mm, bastante real, ¿vale? Lo voy a dejar ahí. Bastante real, es decir, personas íntegras. Yo cuando tuve el honor de ir a su espacio no podía hacer más cositas en un futuro, es decir, en las creaciones que hagamos seguramente estén ahí proyectadas con ellos, pero si tenéis la oportunidad de ir, es un grupo que evidentemente hay que preguntar si puedes entrar, porque es un grupo que se reúne y vais a ver que ellos tienen, bueno, pues una doctrina concreta, totalmente respetable, evidentemente. Y aquí empieza lo bonito, ¿no? Porque en el espiritismo, cuando te juntas con personas con la doctrina, personas que están fuera de esa doctrina, empiezas a intercambiar lo que son opiniones bastante interesantes sobre el espiritismo. Bueno, tenemos la parte de la sesión espiritual, la sesión de mediunidad. Vamos a hablar también con lógica, con orden. No es lo mismo espiritismo que una sesión espiritual, por favor, que también se está escuchando en la actualidad. Yo hago espiritismo porque hago una sesión espiritual. No, no tiene nada que ver. La sesión espiritual está dentro del enfoque quizás un poquito holístico, ¿no? O abrazando lo holístico, que son meditaciones guiadas, Reiki, un foco en bienestar interior y sobre todo sentirse acompañado por una persona que ya ha experimentado esos procesos y que ha estudiado sobre ello para conectar con un equilibrio que te puede acompañar. Y trabaja con la persona viva. Bien, en la sesión de mediunidad hay mucha conexión con mensajes, con canal, ¿no? Las canalizaciones, disculpar, que me dice que veo un reloj o que mire un reloj, me dice que te echa de menos. Bien, es una canalización, información espiritual, porque hay una parte que la persona que recibe el mensaje pues entra en esa tranquilidad, en esa relajación y el medium, bueno, pues está ahí para trabajar ¿cómo?
sobre todo de manera individual. En la actualidad, cuando vemos que medios se juntan para hacer sesiones de mediunidad, el concepto también es muy equívoco. Están haciendo sesión de espiritismo, pero si se individualizan, están haciendo mediunidad. ¿Qué podemos encontrar como un efecto contradictorio luego en las sesiones? Si un grupo de medios se reúnen y cada uno conecta con su mediunidad, cada uno va a conectar con su antena. Entonces la información no es conjunta. Que es cuando escucháis que las personas dicen, no, es que nos hemos reunido, soléis decir practicar. A practicar y mi compañero o compañera ha recibido un mensaje, el otro ha recibido otro. Claro, porque estáis individualizando. Y eso no es que esté mal, pero no podemos conseguir una información de un mismo tema si estamos cada uno en nuestro canal. Imaginaros, 4 personas reunidas, 4 radios, cada persona sintonizando una frecuencia, un programa de radio. ¿Qué va a pasar? Que va a sonar diferentes programas. Alguno puede relacionarse al azar, porque en uno sale una música, no sé, rap, y en otro una música muy parecida al rap. Perfecto, pero esa no es la misión ni el objetivo. El objetivo es reunir a un grupo de personas con ciertas facultades para canalizar, percibir y crear, ¿no?, lo que es una estructura de una información que le sea válida al consultante. Cuando ya el grupo se pone de acuerdo en quién apunta, quién guía, quién empieza. Nosotros en la sesión de espiritismo empezamos siempre hacia un lado, por eso es circular. ¿Quién sigue? Si no le llega información a mi compañero, el silencio nos guía a que pase al siguiente. He ahí cuando hay un acuerdo, porque además, evidentemente, nuestros cerebros están interconectados, la electricidad cerebral está interconectada. Ahí está la sesión de espíritus. Bien, yo puedo quedar con un compañero o medium donde hagamos psicometría. Un lapicero, mira, pues me han dado este lapicero para percibir información. Entonces, yo empiezo con mi psicometría y se lo paso luego a mi compañero y luego ambas personas complementan esa información, pero es que estamos hablando de que el lapicero tiene la misma información, ¿de acuerdo? Esto es diferente, ¿bien? Entonces, bueno, vemos que aquí hablaríamos entonces de diferencias y no diferencias, en la que nos encontramos que en la actualidad la confusión que obtenemos es que muchos de los medios se ponen a prueba y les está afectando también en asentar y afianzar su gran poder, grandes capacidades para seguir adelante, porque retroceden con dudas, porque quieren comprobar constantemente si lo que se está diciendo o lo que les está llegando es real, porque claro, no me cuadra con lo que les está llegando a los compañeros. Bien, tened en cuenta esto, por favor, porque además lo estoy viendo mucho en mis formaciones. Y no se trata que la mediunidad nos confunda psicológicamente, no es una sesión de psicología, sino que nos aporte para conocernos como personas y como esencia. Ahora nos vamos a la palabra de invocar. ¿Qué significa invocar? Bueno, pues fijar, vamos a ir ahí, vamos a dar un empujoncito a esas películas también que vemos en Netflix y en estos sitios donde aparece la invocación como que luego la persona sale disparada por la ventana y demás. Invocar significa llamar, atraer o dirigir la atención de una entidad espiritual para establecer comunicación. Bien. Invocar, percibir. Invocar es igual a llamar activamente. Percibir es igual a recibir espontáneamente sin llamar. ¿Qué hacemos en la mediunidad si alguien nos dice que quiere comunicarse con alguien en concreto? Aunque yo no diga invoco a los dioses de la naturaleza, bien, o invoco a fulanito, fulanita, estoy invocando. O sea, no hace falta decirlo en palabras, pero hay una disposición, hay un movimiento hacia lo que yo
quiero hacer, lo que quiero conectar. Sin embargo, si en una sesión de mediunidad lo que quiero hacer es percibir cómo falleció esa persona, percibir si esa persona está tranquila, ¿no? Bueno, esa persona, ese pensamiento, esa electricidad, ese estado de conciencia está en calma, más que tranquila sería en calma. Voy a percibir y no voy a invocar. Bien. La parte de la visión psicológica, hay quienes interpretan, como hemos puesto aquí, la invocación como activar partes del inconsciente, entrar en estados de sugestión profunda y proyectar imágenes internas mediante rituales y concentración. Sería como un protocolo, también un filtro, donde la persona afianza más lo que va a recibir. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, precaución. Eh, este tipo de práctica hay que abordarla desde el equilibrio emocional, compañeros. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo no estoy en mi centro de energía o estoy viviendo un proceso en mi vida confundida en el que no puedo ni sostenerme yo, ¿cómo voy a poder invocar a una energía que además es mucho más fuerte porque no hay un cuerpo físico, puede ser de otras jerarquías, para recibir información? Tanta información me saturaría, y que hemos dicho en otras ocasiones y que he insistido yo siempre, por favor, trabajar vuestro sistema límbico como mediums para poder recibir información limpia, no imaginación ni sanar vuestras heridas con nadie. El sistema límbico. Y es que además, de hecho, es algo que voy a seguir hablando en programas de radio y demás, os iremos pasando la información, porque para mí fue increíble conocer por qué me cargaba tanto en las sesiones. Y luego verla en otras personas que en la asociación pues, han querido participar de, bueno, pues experimentar, ¿no? A través de preguntas que les hacemos y demás para ver cómo estaba esa parte. Es muy importante trabajarla porque tenemos una saturación en nuestra vida durante el proceso que hemos vivido, que empieza a cargar. Entonces hay mediums que luego pueden, desde esa sobrecarga contaminante, dar información no real, con connotación incluso catastrófica. Ojo, ojo, porque también recibimos información, vamos a decir, catastrófica, sobre todo en esta época en la que vivimos, del inconsciente colectivo, ¿verdad? Y de lo que puede o no puede suceder. Pero voy más al tema del espiritismo y de las sesiones en sí. Súper importante que el medium esté preparado, el medium, tanto para una sesión de mediunidad como de espiritismo, esté preparado. ¿Qué significa estar preparado? Que tengáis 1500 diplomas de alguien, que alguien ha dicho que esto es un curso de, ni mucho menos. Que tengáis la facultad de sosteneros con vuestra propia mediunidad para poder sostener la información que lleva. Porque si hablamos de que la mediunidad y las sesiones de espiritismo están con el arte divino, están con esa fase de lo espiritual, no tangible, tan bonito, tan hermoso, entonces tendremos que estar en esa versión, alineados. Solemos decir alineados con nuestra propia energía. Las circunstancias que vivimos son proyecciones internas de que nos toca solventar. Pero si yo no estoy alineada y tampoco tengo una expresión psicoemocional, debo estudiar esa parte. Eso sí que se estudia. Se estudia, se lee libros de cómo expresar una persona que viene a una consulta, que viene después de un duelo. Se pide a compañeros que sean psicólogos, que estén, incluso psicólogos que apoyen estos temas, claro. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos. O que se han ido a la psicoterapia integral, que apoyen estos temas y que digamos, bueno, pues están en este grupo, pueden aportar, vamos a dejar que esta persona hable. Bien. Bueno, tenemos aquí las sesiones en contextos de investigación energética, ya para ir terminando. Y
dice, dentro de enfoques espirituales y parapsicológicos, las sesiones pueden funcionar como herramienta, como técnica, vamos a quitar la palabra herramienta, como técnica de concentración, observación y regulación emocional del grupo, no solo como intento de comunicación espiritual. Así es, cuando nos hemos reunido a hacer sesiones de espiritismo, tampoco ha habido una intención de hablar con nadie, ¿eh? Muchas de las ocasiones nos hemos reunido para sentir ese silencio tan bonito, de verdad, que es ahí es cuando estás contigo y estás con el grupo, lo que llamamos tribu y lo que los chamanes auténticos hablan de tribu, que es ese silencio que hace la unidad, que crea la unidad. Entonces, en la unidad no hay ruido mental. En la unidad hay conexión grupal. Mm, Trabajamos la escucha, pero la escucha del grupo, la escucha del silencio. Bien, no es a ver qué dice uno, a ver qué dice el otro, sino nos nutrimos y activamos más nuestra mediunidad. Os habrá pasado. Os habrá pasado de que cuando habéis estado en cursos de mediunidad, acompañamientos, etcétera, parece que se potencia más vuestra mediunidad. O parece que estáis conectados a vuestro estado sensitivo de una manera mucho más fluida. Claro, evidentemente, porque actuamos como antenas. Entonces se produce esa sinergia, que es lo que en los medium nos aporta que nuestra mediunidad esté presente tal y como es. Es decir, la que yo he elegido conectar antes de venir aquí o, si no creéis en las reencarnaciones, la que está con nosotros por cualquier motivo. Y sobre todo comentaros que damos hincapié a la parte del rigor y la prudencia, que es que las investigaciones se hacen desde la estabilidad emocional. Una persona que investiga un caso, y más la parte que siempre os refiero, que hacemos en la SEM, que son investigaciones de casos más oscuros, ¿no? Como asesinatos, desapariciones y demás, sin el fin de ponernos a disposición de informar a la policía ni a la familia para removerla, sino para conectar con esa energía y que nuestra energía, unida a esa energía, proyecte en la parte terrenal algún movimiento, como una constelación. Ahí es cuando vemos que las personas tienen que estar en coherencia con su propia vida. Porque si no hay una tendencia y no se hace adrede, de verdad, muchas veces no se hace adrede, a volcar mis problemas personales hacia la investigación y hablar en vez de desde mi mediunidad, desde mi sufrimiento o conexión con ese sufrimiento, entendiendo como si yo fuera la protagonista de esa historia. Aquí os invito a que entrenéis mucho esa parte de saliros fuera de la película. Me puedo meter, como solemos decir con la clarividencia, visionadores remotos, que son impresionantes, sobre todo hay un perfil de visionador remoto, yo desde que llevo investigando y teniendo trato con muchísimas personas con maravillosas facultades psíquicas, he comprobado que el perfil que más abunda de visionados remotos son los hombres. Bien, al igual que tenemos la parte intuitiva de la mujer, el hombre tiene unas capacidades de visión remota y cuando las entrena es una pasada, o sea, porque aportan muchísimo, aquí sí que hablaríamos que aportan muchísimo en casos también de investigación para acercar esa visión a donde pueda estar ese cuerpo o dónde fue el suceso. Volvemos a lo mismo con intención de meternos en el sistema. Bueno, eso sería otro debate. Yo no lo aconsejo porque hay mucho movimiento y manos negras en el sistema con estos temas. Pero vemos que el hecho de que la sesión de espiritismo o los medium se reúnan para hacer ese trabajo conjunto ayuda muchísimo al campo. Pero antes de, yo tengo que estar preparada. Bien. Para terminar, os voy a explicar que llevo días que muchos de vosotros, bueno, no sé si sois las personas que estáis viendo ahora mismo este vídeo, pero personas cercanas, alumnos y demás,
me han ido preguntando lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace una sesión de espiritismo? Bueno, pues la sesión de espiritismo, lo primero es que vamos a, en el caso de investigación o en el caso de que alguien eh, quiera recibir una información para solventar algo energético, ¿de acuerdo? No porque me apetezca cotillear sobre un tema, o bien en un sitio, ¿no? Un espacio contaminado, una casa donde hay discusiones y parecen paranormales, ¿no? Sucesos que llamamos paranormal, descartando evidentemente que analicemos antes muchos temas, ¿no? Por ejemplo, si hay adolescentes, si hay ventanas o un suelo de madera. Lo de los adolescentes es porque a través de la ira, la rabia, los campos electromagnéticos son capaces de mover hasta un vaso y parece que es un vaso fantasmal. ¿Mm? Entonces, primero tenemos que ir a esa fase de la parapsicología, que creo que es una base fundamental en el medio, que os leáis un libro, que integréis este tema en cursos, lo que sintáis de verdad, porque ahí empieza ya ese proceso. Entonces yo voy a hacer esa sesión de espiritismo, siempre en grupo, ¿bien? Eh, el número, a ver, solemos estar más de 3 personas, ¿bien? O por lo menos 3, porque ahí haríamos un triángulo, pero colocamos esa energía de manera circular. Evidentemente nos sentamos en círculo. Una de las personas va a escribir la información que llega a todos los medios que están presenciando la sesión. Solo una. La persona que le llega información no escribe. En la sesión de espiritismo hay un inicio que es cogiéndose de las manos. Tacto, contacto, piel con piel, campos magnéticos en activo. Empatía y confianza al grupo. A continuación, ya puedo quitar las manos de mis compañeros, pero yo si recibo información y no soy la que escribo, no escribo, no interrumpo la conexión. Uno escribe, uno es el medium principal que se pone por norma general como presenciando, entre comillas, porque es una mesa circular, pero para que me entendáis, es el guía, el principal, y hace esa entradilla primero de pedir permiso al campo. Si sois creyentes, me podéis meter una oración o lo que queráis, si es que cada uno va a hacer lo que sienta, lo que te haga sentir más cómodo. Y os voy a poner mi ejemplo. Yo pido permiso a la energía en general y sobre todo conecto con mi eje central de energía para sentir en ese momento si estoy capacitada para hacerlo. Hay un previo de preparación, alimentación, relajación, hay unos días de preparación. Esto no es, venga, vamos a quedar a las 5 a hacer una sesión de espiritismo. Hay una preparación, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la persona que guía es cuando pregunta, ¿hay alguien aquí? ¿Estamos conectados? Este tema ya lo hablaremos porque es mucho más extenso, ¿eh? Y a través del silencio, es decir, el medium guía sabe cuándo frenar, pausar. Sigue la energía, la corriente eléctrica hacia mi lado izquierdo, la persona que hay al lado. Y empieza a hablar de la información que le llega. No solo como canal, no objeto, sino está disponible para describir las imágenes que le llegan. Bien, no hace falta poner un cono en medio, no hace falta poner nada en medio. Cuidado también porque al concentrarse energía, si ponéis un vaso, que eso sale en las películas, explota. No por el espíritu, sino por la concentración energética. ¿De acuerdo? También hay una lógica aquí. E incluso si queréis una velita para una luz tenue por el tema de la glándula pineal y porque a los mediums, ¿qué nos ocurre a los mediums cuando percibimos mucho, que tenemos una mediunidad muy desarrollada? La luz nos molesta muchísimo. En las sesiones de mediunidad y espiritismo, pues se nos ponen las pupilas así, entonces la luz nos molesta muchísimo. Por eso el filtro de la velita, que queda muy místico, pero es por tener una luz tenue en la sesión y no afectar a los medium porque es que no perciben bien. Les sacan de una manera muy brusca. Les lleva de nuevo a la vida de una manera muy brusca, porque estamos entre la vida y la muerte, ¿no? Como se suele decir, entre velos. Y si la persona que sigue
No tiene nada que decir, no dice no tengo nada que decir. Con el silencio ya se siente que no hay nada que decir. Y el círculo continúa. Y el círculo continúa. Todo lo que dicen lo escribe la persona que se ha dicho que escriba. Y si, podría ser una pregunta que me podéis hacer, ¿y si en ese momento cuando mi compañero está hablando, yo recibo información y necesito escribirla? Entonces, es una información que puede tener contenido de imaginación. Un medium no necesita escribir, a no ser que sea en un caso de investigación, y hablamos de otros temas, en fuera de un círculo. Lo que llega en el momento en el que la energía, que la electricidad por orden dice, me toca hablar, es lo que sigue en la historia que se está percibiendo o en la comunicación con esa entidad, con esa jerarquía, etcétera, de manera real. Si no, hay imaginación. Y tenéis que entender que es que nuestro cerebro actúa así, ¿de acuerdo? Esto no es porque me apetezca contar un cuento en la sesión de espiritismo, sino porque el cerebro también actúa con unos filtros porque vamos recepcionando imágenes desde que nacemos. Y además tenemos muchas creencias limitantes con estos temas, aunque digamos que somos medium, hay una sangre, unas raíces, un inconsciente transgeneracional, muchas veces muy religioso. Bien, entonces todo esto me gustaría que lo tuvierais en cuenta. Y aquí voy a pausar ya, ¿no? La reunión, la jornada, es lo que hoy sentía poder compartir con vosotros, con vosotras. Y os invito a que reflexionéis sobre el espiritismo y la mediunidad, pero que sí que tiréis de información, que ahora podemos sacar información de muchos lados, pero de información de antes, ¿m? Para que veáis cuál es la evolución, cómo se está adulterando también ciertos temas de la mediunidad, espiritismo, el peligro que, que conlleva el que se esté vendiendo este tipo de reconexión humana como milagros a personas, el peligro que se está viviendo y más ahora que se está recibiendo mucha energía en el inconsciente colectivo, mucha vibración, mucha densidad. Entonces, aquí hay mucho, pero mucho interesante, ¿no? Mucho de algo pesado, ¿no? Que investigar y sobre todo que lo llevéis a vuestro sentir. Y como siempre digo, siempre desde la humildad, desde la coherencia, por favor, dentro de la misión, no del espectáculo. Eso no significa que no cobréis las sesiones, ni mucho menos. Es un tiempo donde estáis acompañando y el tiempo se cobra. No se cobra la espiritualidad. Y cualquier tema que queréis compartir conmigo, también os invito a que lo hagáis, que me escribáis un correo, porque voy a estar a vuestra disposición, porque para mí esto no es una profesión, es mi estilo de vida. Muchas gracias por haber estado presenciando y acompañándome en este proceso. Muchas gracias por permitirme acompañaros. Os mando un fuerte abrazo, muchísimos besos.